Aquí comienza Otras Poéticas para el Trabajo Docente. El programa del Congreso Pedagógico de UTCetera. Hola, buenas tardes. Bueno, volvemos con Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Este es el cuarto programa. Acá estoy súper bien acompañado por las compañeras que son del equipo de acompañamiento y son autoras. O sea que sencillamente les digo los nombres y después vamos desarrollando. A la derecha ahí tengo a Alicia Celes, a María Cerneira, y a la izquierda a Paola de la Valle y a Marina Pérez. Yo soy Daniel López. Bueno, y la idea que íbamos a empezar hoy, o empezamos hoy, con revisando la cocina de la escritura, ¿no? Nosotros los docentes escribimos en principio, pero hay una fuerte tradición de una escritura formal, muchas veces como para cubrirse. Vamos a poner una metáfora, ¿no? Escribir para cubrirse. Para cubrirse y también para cumplir con los requerimientos de planificaciones, evaluaciones y ese tipo de escritura que claro, está muy lejos de ser por ahí la que nosotros proponemos para participar en los congresos pedagógicos con un escrito, ¿verdad? Claro. Entonces, yo le propongo al grupo comenzar, hice un cierto relevamiento de coincidencia de mi historia como maestro de escuela primaria en los años 80, hay que atreverse, y estaba mirando que, bueno, estos 40 años de democracia empiezan en el 84, y entonces me parecía interesante traer mi propia experiencia de escritura, que fue muchas veces colectiva y varias veces grupal, pequeño grupo, y algunas veces individual. Y esta experiencia de escritura se basaba en el trabajo en las aulas, en los registros que hacemos cotidianamente de nuestro trabajo. O sea que también, para mí, escribir una comunicación a los padres era todo un trabajo. Supongo que para todos nosotros es una zona de problematización. Bueno, entonces, el primer trabajo que quiero compartir es un trabajo que hicimos en lo que se llamaba Escuela de Capacitación, hoy Escuela de Maestros, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que una producción que se hizo en el ámbito gubernamental, ahí la pueden ver, es una producción que se llama, bueno, Aprender a Aprender, el Consejo de Grado. Yo era maestro de un quinto grado en la escuela 6 del distrito 20, y ofrecí con y también integraba el equipo de participación, democracia, porque bueno, la idea muy fuerte es que, bueno, esto es empezada la democracia, apostar por la democratización del conocimiento, que no era una apuesta mía, era la apuesta de una política pública. Susana Uberman era la directora, Saguier era el intendente, Correa era el secretario de Educación, y hubo un abrir el juego a la palabra
porque la verdad que éramos equipos muy plurales y teníamos una necesidad de expresarnos todos y decir nuestras experiencias, nuestras verdades. Bueno, y ahí había compañeros de ciencias de la educación, de medios, bueno, de filosofía, de distintas disciplinas. Y entonces esa es mi primera experiencia de escritura que anduvo circulando por ahí, y también hay muchas experiencias escritas de consejo de grado o de participación. Por ahí digo, para hacerla corta, esta experiencia de escritura nos llevó a, bueno, me convocaron desde la facultad, yo todavía era estudiante de filosofía, María Teresa Sirven organizó un seminario, ella tematizó muy bien los temas de participación y creo que mi trabajo se llamaba Aprender a participar participando, que era también un robo de la experiencia grupal, porque lo teníamos muy acuñado en el grupo. Mira, Daniel, no lo hablamos, pero yo comencé bien cerca de como docente en el 92, y en esa época yo pude ver este texto, ¿sí? sin saber, digamos así, toda esta historia. Nunca lo conversamos, nunca lo hablamos, pero bueno, era la escuela también Uriburu, la 17 del segundo. Y tenía una directora ahí, sí, que era también, que, bueno, le interesaba mucho el tema de la democracia y auspiciaba que los maestros hiciéramos, bueno, este tipo de experiencia con los pibes, ¿no? Fue muy, muy interesante, muy bueno. Claro, con el regreso a la democracia hubo una apertura hacia muchas cosas que estuvieron tapadas, prohibidas y demás, pero que también implicaban el poder atreverse, ¿no? En este caso, atreverse a poner palabra, a cuestionar, a entrar en diálogo, a hacer público. ¿Puedo tomar una cita de Lidia Mercedes Rodríguez, que en la apertura que me parece que tiene que ver con esto, que en la apertura del 24 Congreso Pedagógico... ¿De qué año? 2020. 21. Bien, el 20 al 21, sí. Y que ella nos decía, voy a levantarlo así, la voz no se me corre del micrófono, el derecho a la escritura nos fue robado. No está el ejercicio de poner la palabra propia en un texto, la propia experiencia, decirla, escribirla, objetivarla, hacerla pública, exponerse. Y ella justamente dice que escribir y hacer público esos escritos es un enorme acto de valentía, porque el escrito deja de ser propio y es del otro que hace su propia lectura, y en tanto la hacen los otros, muchos otros, se convierte en un ejercicio democrático. Tal cual. Bueno, y les decía en la misma línea que de salir de una escritura grupal a una individual. Ese libro que escribí se llama La escuela y el niño, reflexiones sobre lo obvio, que es un título fascinante. Una persona maravillosa, profesora de la Facultad de Psicología, Nora Elichiri, una investigadora extraordinaria, que tenía prácticamente el libro hecho y me escuchó en el seminario de María Teresa Sirven y dijo, dámelo por escrito. Y la verdad que me costó mucho porque era mi primera experiencia solo y me daba vergüenza. Dice, a ver, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué valor tiene? Entonces, no me acuerdo que si lo hice leer por otros, no me acuerdo ya, pero me acuerdo que todavía hoy lo leo y me pregunto si esto está bien, ¿entendés? Porque hay algo que eso, exponerse, es fuerte la pregunta, y bueno, más que estaba esa sensación de, yo cuando entré a la escuela me recibieron con una circular que decía la subversión en el ámbito educativo. Empecé a trabajar en la dictadura y bueno, digo, y esto
por ahí no estaba leído como me hubiera gustado, leído por varios y que opinaran para que yo revisara. Pero quiero hacerte una pregunta, porque estábamos hablando en el back, antes de este espacio, de la importancia de cuando algo que uno escribe toca algún punto de verdad. Claro. De verdad, de lo propio. Entonces, claro. ¿Qué opinas de eso respecto a tu propio escrito? Sí, mi propio escrito toca justamente el tema de la participación. Es para mí un tema apasionante, que nunca dejó de ser el centro de mis cuestiones, porque, bueno, yo hice la carrera de filosofía y en orientación de ética, y porque para mí la ética y la participación son casi lo mismo. Entonces, eso estoy re satisfecho. Incluso estoy re satisfecho en la experiencia que hice, que un poco se liga a muchas cosas que vos relatás, que estaba experimentando. Bueno, cuento ahí para abrir que en el 3er grado, cuando le pregunto a los chicos de qué quieren hablar y estamos en el aula, los chicos me repiten de multiplicación, de suma, de resta, de no sé qué. Los saco al jardín de la escuela, los hago jugar, vuelvo y les digo de qué quieren hablar, y ahí empiezan a alargar una catarata de temas, que esto de poder salir del espacio del aula es lo que da sentido a la participación, porque la otra se quedaba encasillada. Entonces, bueno, de eso escribo, pero también desarrollo otras cuestiones que, bueno, las veo y me parece un poco extenso el trabajo ahora, ¿viste? Que, bueno. No, me parece muy interesante lo que planteaste, esto de preguntarle a los chicos y cómo, porque entonces también pensamos que hay espacios que condicionan y espacios que posibilitan aperturas hacia otras cosas, hacia otras miradas, a poner palabra en lo que no está dicho, a conversar de lo que uno se guarda porque le parece que no es lo propio. A lo mejor el aula para ellos no era el espacio para abordar otros temas y ponerlos en la mesa, pero sacarlos del aula... Es que los chicos le confirman al adulto la hipótesis que tiene de que, bueno, un maestro o una maestra habla de determinadas cosas. Claro, a mí me pasó que los chicos estaban hablando de brujería en la misma escuela, y yo puse la palabra brujería y me dicen, bórrela que va a venir la directora. Y yo digo, pero... ¿la directora qué va a decir? No tiene ningún problema con la brujería que pongamos, si queremos hablar de brujería. No, pero vos habilitaste un tiempo y un espacio, porque no es que lo sacaste al patio en el momento del recreo. No. Entonces, el aula, además, allí, ¿no? El aula se traslada, no es que se van del aula, sino es como esa de abrir las puertas del aula hacia más allá de ese ¿no? recorte que tiene el espacio. Y pensaba también que cuando te escuchaba antes decir respecto de tu escritura y lo que... habla también de vos ese escrito. Me parece que ahí es donde decís, bueno, ¿quién sos? ¿No? ¿Quiénes somos cuando escribimos también? Ahí aparece jugado, como decías antes. ¿Y quiénes queremos ser, no? O sea, la escritura en esa doble vertiente, en la de dar cuenta de lo hasta aquí vivido y experimentado en este estar, porque en las aulas habitamos espacios. Y la idea es cómo generamos que otros habiten nuevas espacialidades. Y espacialidades que sean humanizantes, en un contexto como el que estamos viviendo, neoliberal, que claramente cercena y, por supuesto, que también no habilita lo humanizante, no habilita lo que tenga que ver con el lazo con el otro, y tiende a la eficacia y a la eficiencia nada más, y no a generar estos momentos que a veces parecen, entre comillas, tiempos perdidos, currículum nulo, frente a una prescripción. Entonces, algo que genere cómo voy siendo, que es importantísimo para animarnos a la otra pregunta, ¿cómo quiero ser? ¿Qué quiero seguir revisitando de mi propia práctica? Bien, y para cerrar, digamos, este aspecto, la experiencia, el otro libro, Atención Maestros Trabajando, que lo publicó la editorial Coquena,
en el año 1989. Entonces estamos hablando de 4 años de democracia, ¿no? En ese libro los autores eran maestros que habían ido a la escuela de capacitación a hacer un curso con Guillermo Goldman y con Daniel López. Uh-huh. Y de ese curso se armó el grupo de docentes que habían escrito para el curso, pero querían reescribir para hacer público su trabajo. Tal vez fue un impulso nuestro también, de decir, quieren que hagamos público, no me acuerdo la Y ahí hubo una invitación. Pero por supuesto, pero no me acuerdo. Ah, claro, vos te acordás. Ella estaba. No, en esa etapa no estaba. Yo llegué después, cuando vos no estabas y quedó Guillermo, pero bien. Terminá vos con lo que... No, bueno, que hicimos esto, que aquí había compañeros que militaban en la Unión de Maestros Primarios, o la UTE, ya no me acuerdo el año, pero bueno, que militaban sindicalmente, había compañeros que militaban en distintos partidos políticos, había mucha militancia con este espíritu que decía al inicio de hablar de lo público. Incluso, bueno, hay compañeros que invitamos a sumar. De hecho, la introducción la escribió Luis Iglesias, sí. Y dice, su título es Confieso, soy uno de ellos. Hermoso, hermoso. Y bueno, y entre los invitados también estuvo el supervisor Francisco Cabrera, que también quería mencionarlo a Francisco. Tenemos ahí la tapa. Yo le hice una entrevista a Francisco que la mandamos a Andalucía, a España, que se publicó en una revista del movimiento pedagógico Kikiriki, se llama la publicación, y yo le propuse a Paco que diéramos a conocer su manera de intervenir, porque a mí me sorprendía que un supervisor, por ahí después hay que comentar el trabajo que él hizo en el escrito, pero lo que me sorprendía es que él entraba a las aulas a conversar con los alumnos, aunque esté prohibido, con los docentes, y luego con la dirección. O sea, generaba un movimiento que en su escritura como supervisor aparecían las conversaciones de él con los chicos, con los docentes, por lo menos lo que yo tengo registrado en esa etapa de su vida, que él era un supervisor que había sido echado por la dictadura, uh-huh. Y reincorporado como a ponerle a los 70 años. Uh-huh. Yo me atrevería a decir que había giro participativo en sus escritos, total. Que es de lo que estamos hablando ahora. Esto de poder recuperar las voces de aquellos otros actores y protagonistas del hecho educativo, que no somos solamente nosotros. Claro. ¿No? Ese es un buen ejemplo para que en estos congresos nosotros las búsquedas las hacemos a partir de lo que tenemos escrito, de nuestros modos de registrar, y hacer de nuestros modos de registrar lo pedagógico o de documentar lo pedagógico, partir de esto, y incluso trabajos que hemos hecho para distintos procesos de formación, ver qué registros de nuestras prácticas y tratar de que nuestra voz muestre nuestros registros subjetivos, objetivos, en algo escrito, en algo fotografiado, en algo grabado. Yo quería contar un poquito mi experiencia, porque yo llegué en una etapa posterior a la de este libro, no porque sea tan joven, sino porque, bueno, llegué tarde. Igual esto es un confieso que he vivido en parte. Yo llegué en los 90 a que me invitaran a participar de ese grupo que se llama Grupo CIMA, que es la síntesis de Simplemente Maestros. Y lo que vivencié desde el primer día
fue un ejercicio absoluto de democratizar el conocimiento y la palabra, porque fue como el preámbulo a después venir y hacer una presentación para el Congreso Pedagógico, la primera vez que participé, porque nos reuníamos todos los viernes y se leía esa experiencia que cada uno había empezado a dejar por escrito, y era en la confianza de ser escuchado por esos otros docentes y los aportes que recibíamos de ellos, que íbamos sumando reflexiones y reescrituras hasta que entendíamos que ese escrito estaba terminado y que era el momento de abrirnos. Y se publicó un segundo libro que se llamó Maestra, ¿usted de qué trabaja? Porque era algo que siempre los chicos nos decían, a las de inicial y a las de primaria, como que pensaban que vivíamos en la escuela y eso, y a una compañera muy querida por nosotros le preguntaron eso, y no sé cómo quedó ese título del libro, que después lo publicó Paidós. Muy bueno. Bueno, escuchamos el primer tema musical. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz.
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE. Todos los viernes, 19 horas, en Espacio de Militancia Informativa con conciencia de clase. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Viernes, 19 horas, en por Radio UTE, Aire de Escuela. Seguí escuchando Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Pedagogías en diálogo. Bueno, nos disponemos a hablar de la cocina de la escritura. No sé qué les pasa a ustedes con la palabra cocina, pero a mí me trae imágenes, sabores, olores, idea de mezclas, de alquimias, de amor, de un montón de cuestiones que se van depositando en ese proceso de preparar algo para ser compartido, seguramente. De ¿no? transformación también. De ¿no? transformación también, es verdad, es verdad. Entonces, para empezar, teníamos ganas de compartir un párrafo de Alicia Celes, de un escrito del año 2016. Querer escribir, dice ella. Querer escribir para quién, ¿no? Para decir qué cosas, para compartirlo con quiénes, que es un poco, son un poco las preguntas que van a guiar este momento del programa. ¿Por qué? ¿Para qué escribimos? ¿Para quiénes? ¿Queremos democratizar el conocimiento? ¿Vos querías democratizar algo? Escuchamos el párrafo. ¿Querías discutir con alguien? ¿Querías hacer públicas conclusiones o debates? ¿Apoderarnos de las autorías? ¿Lo escuchamos? ¿Para qué escribir? Podría ser una pregunta pertinente. Para poner en común conocimientos construidos colectivamente. Para conversar con otros y otras sobre la experiencia de este espacio. Para hacer público este conocimiento, para asegurar la memoria, para no tener que estar recordándolo todo siempre. Así podríamos ensayar una lista interminable de preguntas y respuestas. Y vale la pena, aunque solo sea para salir de la hoja en blanco, aún pudiendo reconocer que la potencia está allí, en eso hacer escrito en la hoja en blanco. Bueno, Alicia, contanos. Bueno, la verdad que fue un ejercicio muy interesante, pero yo pensaba ahora, ¿qué nos llevaría? ¿Por qué escribir hoy? ¿No? Se me ocurría, antes de entrar, pensaba que podría ser que necesitamos escribir hoy los maestros y las maestras para reconquistar la derrota sufrida, ¿no? En este tiempo, antes lo traía Paola, y ese es un propósito muy interesante, y porque los maestros estamos todo el tiempo poniendo el corazón también, ¿no? Y creo que esa es una buena propuesta, y el Congreso lo que nos ofrece es ese marco, y digo marco justamente porque es un sostén, ¿no? Para largarnos a escribir, porque nos pasan cosas, pero lo importante es también poder ver qué hacemos con eso que nos pasa, ¿no? El qué hacemos. Nos pasan cosas, pero ¿qué hacemos con eso que nos pasa? Me parece a mí muy interesante, y apelar a esta comunidad para escribir, bueno, ¿no? Parece un desafío que tiene un marco y que tiene posibilidades de ser
también para los maestros que, como decía Lidia, ¿no? Muchas veces nos hemos sentido desapropiados de la posibilidad de escritura, y entonces es importante que el Congreso diga, los maestros, que propicie la escritura, ¿no? Creo que por ahí sería esta vez la idea de pensar para qué escribir, ¿no? También para dar testimonio. Eso es una idea que ronda siempre, y hacernos entonces responsables de este tiempo, ¿no? En ese sentido. Hay una frase de María Zambrano que me gusta mucho y que dice que son esas pequeñas acciones prometidas a un incalculable porvenir, ¿no? Entonces, por ahí vendría para mí la idea y la invitación también de este para qué escribimos. Porque por supuesto que la idea de construir también espacios de debate, de diálogo, de democratizar el conocimiento, tienen que ver con esto, ¿no? Con la acción política. Es también hablar de eso, de quiénes somos, como decíamos antes, ¿no? Me parece muy pertinente en este tiempo. Yo pensaba en tu trabajo, que es del del 2016. Claro. Y antes de la pandemia, podríamos decir. Claro, pero ya en el 2016 había males. Hacía poco que habían empezado los males. Sí, claro. Se habían agudizado. Se habían agudizado. Y a mí realmente vos eras parte de un equipo de trabajo y escribiste sola. Después lo podés contar vos, digamos, qué pasó, pero a mí me emocionó que partieras de algo, de tu propia narrativa autobiográfica, y que después fueras integrando conversaciones sobre la tarea de ese equipo, donde había otras compañeras en el equipo y hay un compañero también, pero que vos tomabas lo dicho en reuniones del equipo, y sobre todo eso hiciste una propuesta de escritura, porque el equipo no estaba pudiendo, por eso ese querer escribir era de todo el equipo. Sí, eso es muy interesante del trabajo de Alicia, me parece a mí, que va partiendo deja claro, digamos, que el equipo funcionaba muy bien en el trabajo, respetaban las diferencias, se podían escuchar muy bien cuando era cuestión de trabajar, digamos. Al menos eso era lo que creíamos. Eso es lo que reflejaba. Claro. Pero cuando con esa misma voluntad se juntaban a escribir, surgían otro tipo de dificultades propias de la escritura, ¿no? Y eso vos lo vas detallando y analizando el escrito, y creo que es muy rico para cualquiera, además de la parte biográfica. Además que nunca me di cuenta que escribí sola, porque yo sentía que escribía con mis compañeras, por retomar las voces de en tus ese sentido compañeras, fue una escritura colectiva desde el principio al fin, claro. ¿no? Eso sería como un poco como si te hubieras erigido un altavoz, portavoz de algo que estaba ahí en el grupo, no lograba cuajar. Es una buena imagen. Y lograste ser portavoz de algo colectivo que había Había algo del orden de Hannah Arendt cuando habla del narrador, que necesitamos en los grupos humanos, alguien que se haga cargo de contar la historia, algo de ese tipo. Sí. Y me parece también que habla de un vínculo de absoluta confianza desde los otros integrantes del equipo, porque vos no estabas hablando en primera persona solamente, sino que estabas haciendo pública una experiencia de trabajo compartido, así que es sumamente valioso.
Y Ali, algo que quieras contar en relación a cómo el Congreso, como marco, ¿no? Como sostén, acompañó, porque hay como una doble escritura, o sea, es una escritura, por un lado, colegiada y en equipo, como vos traes, pero a la vez la gente del Congreso, sosteniéndote, vuelve a amplificar esto. ¿Cómo vivenciaste eso? Sí, creo que el acompañamiento fue, digamos, fundamental, y además me sentí como, muy alojada, ¿no? Muy alojada en la posibilidad de ensayar, ¿no? Y de que no pasa nada, de que uno a veces no escribe y hay que volver como a pensar eso y volver a repasar, y lo único que ha llevado, digamos, fue a enriquecerlo y a sentir. Por eso creo también, ahora que lo traes, está muy bien, porque dije, nunca me di cuenta que escribí sola, pero nunca me di cuenta que escribí sola también por eso, porque estuve muy acompañada por el equipo del Congreso, que también es otro tema, porque la escritura tiene esta doble cuestión, que se completa con el lector, ¿no? Y entonces también se necesita de un lector generoso, y eso, que también que reponga las cosas que faltan, ¿no? En el texto. Bueno, después por ahí podemos hablar un poco, ¿no? Más adelante, de la cuestión de la escritura y la lectura como posibilidad de trabajo que tiene el Congreso, ¿no? Para llevar adelante. Uh-huh. Yo creo que esto se empalma un poco con algunas preguntas que habíamos dejado para el próximo bloque, pero que está en tu escrito también, Alicia, que es el deseo de escribir. De hecho, es querer escribir, ¿no? Y están todas las dificultades que detalladas del grupo, del equipo de trabajo, las dificultades propias de la escritora, pero ahí está, que lo decís claramente, que había un deseo de escribir también, ¿verdad? Y eso, bueno, era un poco lo que queríamos para el siguiente bloque, pero lo vamos adelantando. También podríamos escuchar el deseo de escribir. Dale. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacío, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera.
Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Estás escuchando Radio UTE. Todos los jueves, de 18:30 a 20 horas, escucha Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer en Radio UTE. Estás escuchando Radio UTE. Estás escuchando Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Diálogos con los autores y las autoras del Congreso Pedagógico de UTE. Bueno, entonces empezamos el último bloque del programa de hoy. Antes de que me olvide, les queremos decir que les pedimos que se suscriban al canal de UTE Capital de YouTube. Así saben los próximos programas, están enterados, activan las notificaciones, ponen me gusta, todas esas cosas que siempre necesitamos que hagan. Y adelante, ¿verdad? Como habíamos dicho, estamos hablando ya del deseo de escribir. Habíamos pensado algunas preguntas, un poco para orientar lo que teníamos ganas de que ocurriera, pero siempre salen cosas mejores, que eran qué deseamos y queremos decir. La convocatoria de este congreso produce resonancia en el deseo y el querer escribir. ¿Nos conecta con los avatares del trabajo docente? ¿Cómo influye el desprestigio de la tarea docente fomentado por los gobiernos de Cava en el deseo de escribir? Y algunas de estas cosas ya les estuvo comentando Paola al inicio. Justamente queríamos mostrar el trabajo de Paola de la Valle del año, ¿te acordás? Sí, 2018. Del 2018. Antes de la pandemia. Esta es la portada y que retoma una pregunta que también decía Alicia, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Como decía antes Alicia, ¿no? Está lo que nos está ocurriendo, ¿qué puedo hacer entre todo esto? Y nos gustaría entonces escuchar un párrafo del trabajo de Paola y ya la dejamos hablar. Sí, en medio del mar de nuestras prácticas pedagógicas personales y compartidas, queremos dejarnos orientar por un faro que nos ayude a encontrar el rumbo para no obstaculizar el acto pedagógico. Entendemos que no será la luz de lo que vemos que funciona en nuestras aulas lo que verdaderamente importa, sino entender a los momentos de oscuridad donde la cosa no funciona. Un faro guía no solo por la luz, sino por los intervalos donde se suceden momentos de oscuridad. Un faro nos puede guiar solo si ante la oscuridad aprendemos a ir siendo pacientes. Y bueno, muchas veces enfrentamos en nuestras aulas y en los mares de nuestros espacios pedagógicos momentos de oscuridad, momentos donde la cosa no funciona, como dice Philippe Menevé. Lo normal en educación es que la cosa no funcione. Entonces, ante esa situación, tal vez hay que animarse a la pregunta, que es personalísima, porque es asumir una responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta que podamos darnos ante esa pregunta, yo lo comparto también en esta producción escrita que hice para esa época del Congreso, en realidad es una respuesta que se da con otros, porque es una pregunta que surge tal vez de uno de los actores, porque tal vez el otro de los actores, cuando uno intenta trabajar como pareja pedagógica, a veces se siente superado por la escena, y el desafío entonces es animarse a hacerse pregunta y a buscar cómo atravesar algo de esa oscuridad, y que la oscuridad también nos enseñe, que no esperemos aprender solamente de los momentos donde parece que
las experiencias que proponemos en el aula están siendo más o menos algo de lo que esperábamos. Hay una frase de Mérier que yo también cito en el texto, me parece muy relevante, aunque ya estamos post pandemia, que él indica que se ha vivido desde los últimos 20 años una escalada hacia el individualismo social. Miren si ahora no estamos en algo de eso, ¿no? Uh-huh. Se ha perdido la confianza en el colectivo y se considera que cada uno tiene legitimidad para proseguir sus intereses, que los intereses son individuales, aunque sea en detrimento del bien común. Y él dice, ojo, porque no estamos hablando de que el peligro sea concebir una escuela que no sea inclusiva, sino una escuela que se vuelva individualista. Y lo que nos hace el neoliberalismo, con sus metáforas y con sus mentiras, es hacernos creer que la diferencia no existe, y borra la diferencia. Y cuando borramos la diferencia, sobre todo para algunos de los colegas de acá de la UTE, como esta persona que suscribe aquí, que trabaja desde la modalidad de la educación especial, si borramos lo diferente, bueno, perdemos la diversidad y perdemos la posibilidad del encuentro y del diálogo con el otro. Carla Weinstock, ella también aparece en el trabajo, nos propone pensar que la ruptura del triángulo amoroso, que era el vínculo entre el estado de bienestar, las políticas socioeducativas y las gramáticas pedagógicas, lleva a este actual estado de malestar represor y gerencial que hace un viraje hacia políticas de separación y solamente nos va a dejar como GPS, para orientarnos en estos tiempos difíciles, a las pedagogías latinoamericanas de las ternuras, como gramáticas éticas y políticas que están siempre en construcción. Es interesante pensar cómo vamos siendo y estando en estos tiempos neoliberales en las instituciones educativas. Y esa pregunta la dejo porque la podemos retomar en las escrituras de lo que estamos abonando para el Congreso que está ahora en marcha. Y también quiero decir que el Congreso a mí me aportó que me pueda contar en lo que estaba queriendo contar. O sea, es una experiencia doble. Uno narra una experiencia, le pone voz a algo colectivo, pero al mismo tiempo es una oportunidad de contarse uno. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Aunque esa respuesta se hace junto a otros. Y después, las palabras y los usos que hacemos de las palabras, Eveticio dice que marcan una posición. O sea, cuando uno puede nominar algo de lo real con palabras, lo que hace es describir una situación, y esa descripción nos permite bordear con preguntas algo de la función educativa. Y esa función no va a ser ajena a la interpretación que hagamos de la situación. Y por eso también se derivan de ahí cursos de acción a seguir. Es interesante entonces rescatar qué palabras elegimos para nominar aquello que nos acontece, y sobre todo los momentos de oscuridad. Y ante esto me parece que el Congreso, cuando, como vos bien dijiste, Ali, en esas escuchas, en esa amorosidad, en ese alojarnos, en ese darnos el permiso de equivocarnos en el propio escrito o de introducir algo de lo que parece que fue expresado pero que quedó y no terminó de ser del todo dicho, bueno, es una oportunidad para mejorar en el sentido de lo humano y de lo posible, ¿no? O sea, mantener el movimiento hacia un escrito que se acerque a compartir algo de lo que vamos queriendo poder comunicar. O sea, a mí, perdón. Quería decir esto. Me gusta la idea que trae Paola de las posibilidades de rumbos, ¿no? Que advertir eso en este momento es muy potente, ¿no? Hay entonces posibilidades de otros rumbos, ¿no? En relación a lo que traíamos recién. Y eso es para mí también enseñar en el sentido emancipatorio. Y por eso me parece muy importante que los maestros y las maestras podamos participar, ¿no? Dando cuenta de cuáles son esos rumbos que queremos, qué escuela queremos cuando decimos, ¿no? A partir de la experiencia, eso que no puede ningún otro que no sea, digamos, que no tenga esa participación, esa posibilidad en el aula, lo pueda decir, lo pueda testimoniar.
Entonces, creo que eso es bien importante. ¿Qué queremos decir los maestros en este tiempo? Viene acompañado de todas estas preguntas, que bueno, lo relatás muy bien, ¿no? Sí, ¿qué queremos hacer los maestros? ¿Qué quieren hacer los maestros y las maestras? Que son quienes realmente habitan las escuelas, porque antes hablabas vos, Paola, del habitar, ¿no? De los que estamos adentro, de los que hacemos la escuela, de los que hacen la escuela todos los días, ¿verdad? Territorialmente hablando, para introducir un poco el término, ¿verdad? Sí, yo pensaba un poco en esto de que hablamos antes de la cocina de la escritura. Por ahí lo que escucho yo de lo que trae Paola es ese momento, tal vez por ahí como un pasito antes de la escritura, en el cual uno para el trabajo cotidiano, ¿no? Porque para escribir necesitamos un tiempo especial, por ahí no un espacio, pero menos un tiempo especial que esté fuera de la rutina, del ajetreo, ¿verdad? Un primer momento de silencio, de que uno se encuentra con uno mismo, se hace estas preguntas, se escucha a uno mismo lo que viene haciendo en el medio del trajín, parás un momento y decís, bueno, a ver, yo con esto quiero hacer algo, quiero escribir, ¿verdad? Sí. Es como cuando uno antes de la cocina de escritura, no sé, por ahí sí. Pensás, a ver, ¿y qué voy a hacer esta noche? ¿Y qué ingredientes tengo? A ver, ¿por dónde empiezo, no? Yo pensaba en el claroscuro, ¿no? Bueno, porque no suelo pensar en la claridad y la oscuridad, sino que prefiero, y digo, cuando un maestro, una maestra está frente a una situación de aprendizaje y hace un trabajo de registro subjetivo, de dejar escrito algo de lo que pasó, es un ejercicio de repensar el rumbo, el sentido, todo, porque si uno tiene registros fuertes, incluido, aunque no esté bien documentado, pero que uno se haga cargo de lo que le pasa en su cuerpo, ¿no? Con esta experiencia, para poder ampliar, ¿no? Abrir. Nosotros cuando leemos un acompañamiento, podemos equivocarnos muchas veces, podemos decirle, ¿qué quiere decir, compañera? Pero también podemos preguntar que se conjugue la ternura en nuestra pregunta, porque quienes escriben se exponen mucho, y nosotros podemos leer. A veces leemos y nuestras reacciones son demasiado intensas, ¿no? Y está re bueno que fluya la ternura en este proceso de escritura, ¿no? Sí, yo pensaba así, evocaba mientras te escuchaba, Daniel, escenas de los momentos en los que nosotros leemos y socializamos los pareceres y los sentires que nos provocó cada uno de los escritos, de los borradores, de las primeras presentaciones, en las que a veces además la percepción de cada uno difiere de la percepción del otro, y entonces entre nosotros también se produce un debate intenso, porque se trata de poder tal vez acordar en cuál es el sentido que nosotros entendemos que tiene este escrito, por dónde va, cuál es lo fuerte, que a lo mejor apareció más adelante y no está mencionado o redactado con la potencia que tal vez entendemos que la cosa viene por ahí. Entonces de nosotros también el ejercicio de lectura y de escucha y de construir esto a veces es muy intenso. Es muy Igual interesante pensar que si somos hechos de lenguaje y estamos hechos de palabras, qué buena oportunidad el Congreso para esto que es la función educativa, pensarla y vivenciarla como una práctica de discurso a través de la escritura y de las escrituras compartidas. Entonces eso nos habilita la escritura, ¿no? Algo que tiene que ver con un ejercicio del decirnos, pero decirnos de nuevos modos. Y que esta comunidad también tiene sus, ¿no? Sus códigos. Y entonces me parece que sería interesante pensar y ver
cuánta claridad tenemos en la transmisión que hacemos de cuáles son esos códigos que se necesitan, ¿no? En esto que vos traías como las prácticas de la escritura para el Congreso. Hablemos de eso para poder acompañar, digamos, ¿no? En el sentido de qué es lo que se pone en juego cuando uno va a escribir un texto para el Congreso. Me parece como también relevante pensar. Y yo quería traer algo que Gary Anderson en el libro que tenemos, digamos, como lectura para este año en el Congreso, habla de que estas prácticas de investigación-acción participativa son también una manera de interrumpir las políticas neoliberales. Entonces, ahí también, ¿qué queremos decir en relación con interrumpir lo que el neoliberalismo quiere imponer, ¿no? Podríamos dar muchos ejemplos de lo que hoy vemos y que pensábamos que lo teníamos logrado y que eso ya estaba y que entonces y ahora resulta que la educación es un servicio. No, pero nosotros venimos de un trayecto de construcción hecha que nos ha dejado en un lugar, digamos, muy interesante de pensar la educación como un derecho, ¿no? Como otras premisas. Bueno, esto. Y el neoliberalismo lo que quiere imponer es la mentira, ¿no? Uh-huh. Y también el sistema educativo muchas veces convoca a mentir, ¿no? E incluso el Congreso Pedagógico puede ser un simulacro. Y es un riesgo, claro que sí. Es un riesgo que tenemos porque eso sí que nosotros, cuando recibimos un escrito, tratamos de entender cuál es la verdad, qué es lo que nos quieren decir. Sí. Y por eso a veces un reaseguro es que haya referencia a las cosas que hacemos en el aula, en la escuela, y no solo generalidades, ¿no? Que por ahí es muy de maestros lo que nos pasa, que buscamos esa verdad en que haya reflexión sobre la práctica pedagógica. Yo pienso que algo importante, me la impresión es, como creo que lo dijo Alicia, que la escritura se complementa con la lectura, ¿verdad? Y que muchas veces cuando leemos los escritos que nos llegan, los borradores, los primeros avances, no solo tratamos de buscar la verdad y lo que esta persona, este docente que está escribiendo quiere transmitir, quiere decir, sino le quiere decir a sus compañeros, ¿no? Pensar que va a ser leído por otros maestros y maestras. Sí, y desde el protagonismo de los autores, porque si no a veces podemos caer en elevarnos a un nivel de regodeo epistemológico en el que nuestra palabra y nuestras prácticas no están reflejadas, ¿verdad? Sí, María, y yo pensaba que de todas maneras la escritura tiene una impronta que, digamos, si uno lo que uno busca allí es, si habla de, bueno, cuáles son esos valores para la acción, nuestras hipótesis, digamos, filosóficas, porque las tenemos, porque es imposible sino hacer una reflexión sobre la tarea, sobre el trabajo, y cuál es nuestro marco epistémico también. Entonces, me parece que esas son las cuestiones que por ahí son importantes que los compañeros y compañeras conozcan y sepan, digamos, qué es lo que uno va buscando también, ¿no? Para construir un texto para la comunidad del Congreso Pedagógico que va a ser pensado, ¿no? De este modo. Vamos a ir cerrando, pensando que vamos a seguir, porque la idea es tener por lo menos 3 programas para pensar en la cocina de la escritura. Así que sabemos que está pendiente otros aspectos que los vamos a organizar. Sí. Y de todas maneras, recordarles que estamos esperando los borradores, porque es fundamental en este proceso que pregunten, que manden sus preguntas a Pedagógico, que contacten con nosotros, que se genere un intercambio. No estamos pensando
en escritos terminados. De todas maneras, quien tiene un escrito terminado, bueno, bienvenido, o sea, ¿no? Pero estamos pensando en un proceso de intercambio que nos transforme a todos, porque transformar la escuela es ser sujetos también de esta transformación con nosotros mismos. Y en el que todos los autores y el equipo de acompañamiento nos merecemos un tiempo para poder hacer eso como un proceso así responsable y reflexivo, ¿no? Y más allá de la edad, queremos seguir aprendiendo y queremos seguir enseñando. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz.
Estás escuchando Radio UTE. Todos los lunes, 18 horas, Alta Secuencia, con Sasa Ciruela. Por Radio UTE. Aire de escuela. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Radio UTE.